En 1928, después del asesinato de Álvaro Obregón, cuando la guerra cristera estaba en su pleno auge, el presidente Plutarco Elías Calles consiguió una política de prohibición a la libertad de culto, que sin embargo, el 17 de julio de 1928, en un mitin del presidente Calles en el Palacio Nacional, en el que se anunciaba la próxima victoria contra los cristeros, un cristero quien se hizo pasar por un civil, lanzó 8 disparos en contra de Calles, matándolo en el instante. El asesino intentó escapar, pero se suicidó antes de que lo encontraran. Después de la muerte de Calles, el exgobernador de Tamaulipas, Emilio Portes Gil, tomó el cargo el 1 de diciembre de 1928, hasta el 21 de junio de 1929, cuando fue derrocado por la rebelión escobarista y el conflicto cristero. A pesar del corto mandato de Portes Gil, en su gobierno favoreció el reparto de tierras, con 2 millones de hectáreas que favorecieron a muchos campesinos, y fortaleció las organizaciones campesinas. Por otra parte, después de la muerte de Calles, los cristeros planearon una contraofensiva, se unieron al general José Gonzalo Escobar, quien armó a un ejército y lograron dar un golpe de estado, aprovechando que había una cierta desorganización en la presidencia y en el ejército mexicano. José Gonzalo Escobar subió al poder de manera provisional de 1929 a 1930. En su mandato, se derogó la ley Calles, permitió la libertad de cultos, se exiliaron a muchos callistas como Lázaro Cárdenas, Emilio Portes Gil, Abelardo Rodríguez, Manuel Ávila Camacho, y Adolfo Ruiz Cortines, entre otros. También se le dio autonomía a la Universidad Nacional de México, se reanudaron las negociaciones entre el clero y su gobierno, en el que se restauraron las relaciones Iglesia-Estado. El 17 de septiembre de 1929, con el apoyo de los cristeros, se fundó el Partido Cristero Nacional, que años después fue refundado al Partido Acción Nacional. Gonzalo Escobar declaraba para el periodo de 1930 a 1934. En él se postuló a José Vasconcelos Calderón, exsecretario de Educación Pública, por parte del mismo partido, y por el Partido Nacional Antireeleccionista, en el que resultó ganador. El mandato de Vasconcelos expidieron leyes en favor a la ciudadanía y limitó territorios peninsulares, además que amplió la red telefónica. Sin embargo, su gobierno se enfocó principalmente en la educación, creó una reforma a la Constitución hace que el maya y el náhuatl sean adoptados como lenguas nacionales junto al español. Además, la misma reforma dictaba la creación de moneda y papel moneda con dichos idiomas, creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, otorgó por decreto el completo control de cambios al Banco de México, además mismo que se le dio autonomía. El mandato de Lauro Rocha, quien ahora se convirtió el principal general al mando del ejército cristero, logró la presidencia. En ella el presidente Rocha aumentó el reparto agrario jamás visto en la historia de México, se le entregaron a los campesinos créditos que les garantizaría sus ejidos, los propietarios de muchos latifundios se les arrebataron sus tierras y fueron repartidas entre los campesinos. Además, como parte de su política en apoyo a los trabajadores y obreros, se expropiaron los ferrocarriles, y lo que más destacó fue la expropiación petrolera. También se decretó el sufragio femenino universal en 1935. En 1939 se fundó el Partido Acción Nacional. Se reconoció a la España republicana, a quienes se les permitió la entrada de españoles y del gobierno en el exilio en México, además que también se enviaron apoyos como armas y voluntarios durante la Guerra Civil. Por otra parte, debido a las expropiaciones, causó inconformidades entre los ingleses y estadounidenses, quienes rompieron relaciones con México, pero estas serían restauradas para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Para el inicio de esta en 1939, el gobierno mexicano y estadounidense llegaron a un acuerdo de no agresión, lo cual alivió al mismo gobierno norteamericano. En 1940, aprovechando la invasión alemana a Francia, el ejército mexicano logra anexar la isla Clipperton. Sin embargo, la llegada de Juan Andreu Almazán cambió las posturas políticas del país en 1941. En 1942, tras los ataques a los buques petroleros, México le declaró la guerra del Eje. Debido a las políticas intervencionistas de Almazán, se enviaron distintas tropas y voluntarios a varios frentes de guerra, pero especialmente
presente en las batallas contra Japón. Además se formó la Fuerza Expedicionaria Mexicana y el Escuadrón 201, quien ese último inició sus servicios en Europa. Las tropas mexicanas iniciaron ataques a las posiciones japonesas en los países conquistados como las Filipinas y Taiwán, además también atacar ciudades japonesas. Tras la rendición de Japón en 1945, las tropas mexicanas regresaron a casa, en donde fueron condecorados por el gobierno y los altos mandos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países se prepararon en dos grandes bloques, el bloque capitalista encabezado por Estados Unidos, y el bloque comunista encabezado por la Unión Soviética, lo cual se generaron tensiones en el mundo, al punto de entrar otra vez en conflictos a mayor escala. A este periodo se le conoció como la Guerra Fría. México se unió al bloque capitalista, pero siempre mantuvo una parte socialista. En 1946 a 1952, Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, se enfocó en la modernización de la educación y tecnologías en el país. Se fundó la ciudad universitaria en la capital, la ciudad biometrópolis enfocada principalmente en la investigación científica, nuclear, aeroespacial y tecnológica. En 1954, el presidente Efraín González Luna, en su periodo sentó las bases del desarrollo estabilizador, en el cual causó que la economía mexicana creciera a ritmos de un 6% anual, y una inflación del 1%. En 1960, durante el mandato de Luis Héctor Álvarez, se decretó la descentralización política, económica y social, con el objetivo de fomentar el desarrollo de los municipios y estados. Además también se nacionalizó la industria eléctrica y se creó el ISSSTE. Además Francia reconoció la isla Clipperton como parte del territorio nacional, y Estados Unidos le devolvió el territorio del Chamizal. En 1968, Antonio Ortiz Mena mantuvo la neutralidad del movimiento estudiantil de ese año, y buscó de los estudiantes para atenderlos en sus necesidades, cuando lo requieran. En 1970, José González Torres inició una política de privatizaciones, inversiones en educación, cultura e infraestructura para satisfacer a la población, una diversificación económica sin tener que depender del petróleo, y una pacificación social. En 1976, el sexenio de Efraín González Morfín creó una reforma política en 1977. Se inició la explotación a gran escala de los pozos petroleros en el Golfo de México, se inauguró la central nuclear, Laguna Verde, se fomentó al sector científico y tecnológico, y se tuvo un crecimiento anual superior al 15%, además se fundó la Agencia Espacial Mexicana, y se lanzó el primer satélite de origen mexicano orientado a la investigación. En 1982, en el periodo de Pablo Emilio Madero, se tuvo una diversificación económica. El país se unió al Grupo Contadora, y al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Se le celebró la Copa Mundial de Fútbol de 1986. E inició una política verde. En 1988, en el gobierno de Manuel Cloutier, se vio una privatización masiva de paraestatales, se modificó la reforma agraria, y una apertura al comercio exterior, como la admisión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y se firmó el TLCAN. En 1994, Diego Fernández de Ceballos inició una lucha contra el crimen y la pobreza, se firmaron nuevos tratados con Asia y la Unión Europea, se planificó la política de protección ambiental, y se iniciaron construcciones al Plan Maestro del Metro. En el 2000, Vicente Fox inició programas de fomento e inversión económica, la creación de la Fiscalía General de la República, y la Secretaría de Ciencia, Innovación y Tecnología, y se propuso un nuevo aeropuerto internacional para la capital. En 2006, Santiago Creel inició las construcciones de los primeros trenes bala, se hizo una gran inversión en educación e innovación, la creación de programas culturales, se combatió sin problemas la crisis financiera mundial de 2008, y la pandemia de influenza en 2009. Más adelante una recuperación posterior. En 2012, Josefina Vázquez Mota se convirtió en la primera mujer presidenta, se fomentó la equidad laboral, la exploración de energías renovables, hubo aprobación del nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, y el Tren México-Querétaro. En 2018, Margarita Zavala inició una reforma fiscal y de telecomunicaciones, combatió a la pandemia de COVID-19.
Se prevén la finalización del Plan Maestro del Metro y la inauguración del nuevo aeropuerto internacional.